Universidad Católica San Sapiense los recibe al primer webinar en conmemoración a nuestro 12º aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas. Para un buen desarrollo del evento, les solicitamos por favor mantener sus cámaras apagadas y realizar sus preguntas a través del chat. Escuchamos las palabras de bienvenida y saludo del Monseñor Lino Paniza Richero, gran canciller de nuestra universidad. Escuchémoslo. Buenos días con todos. Bienvenido a este primer webinar, ¿verdad? Que es una clase abierta, ¿verdad? Para que todos puedan participar. Entonces, no solo muchas gracias a los ponentes, a los que van a ilustrarnos, a darnos ideas para poder progresar en los conocimientos y en el bien, sobre todo, para ser más humanos. Bienvenidos y gracias, profesores, profesoras, realmente que van a participar en este encuentro. Yo le doy la bienvenida y a la vez le agradezco haber participado. Realmente la Facultad de Ingeniería está haciendo un esfuerzo, muchas ideas creativas, creando nuevas oportunidades. ¿Y quién más? Que después de darle la bienvenida, pasar la palabra al rector, que él realmente tiene el control de todo, pueda decir dos palabras. Muchas gracias a todos y suerte, bendiciones. Gracias, Monseñor Lino Paniza. Seguidamente, las palabras de bienvenida y saludo del reverendo Padre César Buendía, rector de nuestra universidad. Escuchémoslo. Casi decir lo mismo, pero eso de que tengo el control de todo, creo que es imposible. Por ese motivo, les invito más bien a que ustedes mismos sean responsables en todo esto. ¿Qué cosa puedo decir yo sino desearles que verdaderamente en los temas que van a tratar, temas de tecnología, temas de la novedad que nos está presentando el mundo actual, especialmente no siempre gratos, no siempre lo que nosotros teníamos pensado, pero sí ciertamente es un momento nuevo que hay que afrontar y que realmente representa un desafío. Como ha dicho Monseñor, lo único que podemos decir los sacerdotes es que sea para bien. O sea, que no caigamos en esto que es una gran tentación simplemente de ser, lo que decía el Papa en la Fratelli Tutti, no ser egoístas. Es decir, en el mundo económico durante mucho tiempo se ha pensado que funcionaba solo. Esto no funciona solo. Realmente funciona con el diálogo, con el encuentro, con la voluntad del bien común, aunque naturalmente cada uno tiene unos derechos, pero también como responsabilidades, como deberes. Ojalá todo sea así y ojalá este webinar sirva para aumentar ese fin que corresponde a la vida humana, porque lo económico entra en la vida humana. Pues nada, felicidades, ánimo y muchas gracias por ese ignorante, haberle dejado hablar un ratito. Gracias, reverendo Padre César Buendía. Finalmente, las palabras de bienvenida del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, Magíster Enrique Aguilar Muñoz, quien dará inicio a una nutrida semana de experiencias académicas. Escuchémoslo. Gracias. Bueno, primero, buenos días a todos. Quiero agradecer su presencia, agradecer la presencia de los panelistas, agradecer a Norma, agradecer a Judith, a Marta y a todos ustedes que hacen posible esta semana de la facultad. Quiero iniciar estas breves palabras, primero, porque creo que es conveniente hacer alguna mención de todos los hechos que han venido ocurriendo en estos días. Creo que hemos llegado a un punto en estos momentos en donde tenemos que pasar a la etapa de la reflexión, del análisis, por qué hemos despertado. Hay un despertar de los valores democráticos, hay un despertar de la necesidad de valores que impregnen y bañen toda nuestra sociedad, coherencia de todos los actores sociales y políticos, ¿sí? Y también, pues, la necesidad, como ha ocurrido, que nuestra juventud, que nuestra sociedad despierte y exija realmente esa coherencia, esos valores,
¿sí? Y que las cosas públicas se rijan por los intereses de la sociedad. Entonces, creo que eso es muy importante y también, bueno, lamentable que esto se haya tenido y que estos cambios se comiencen a producir, que es lo que veníamos exigiendo como sociedad, se hayan dado teniendo que, bueno, lamentablemente tener el costo que ha tenido en vidas humanas y en lesiones y etcétera, y en represión, cosa que creo que todos nosotros condenamos abierta y enérgicamente. Por ello es muy importante y rescato por eso una parte del mensaje que dio ayer nuestro actual presidente, en donde al final dijo que la salida para todo esto es la educación y la necesidad de fortalecer y de consolidar el proceso que garantice una educación universitaria acorde con los tiempos, porque el país urge profesionales conscientes de sus valores, consciente de su responsabilidad y que también aporten y que también propongan salidas a los problemas que ya nos vienen aquejando en nuestra vida republicana desde el inicio, que no son nuevos. Y yo creo que en ese contexto, esta semana de la facultad reviste una gran importancia. ¿Por qué? Porque necesitamos espacios como este, en donde podamos nutrirnos de las experiencias, pero también en donde podamos reflexionar y analizar los retos que tenemos por delante. Los retos que esta actual pandemia, la actual coyuntura económica y política nos traen. La importancia del emprendimiento. El emprendimiento ahorita, porque nuestro país es un país de emprendedores, reviste una importancia. Es fundamental que estos emprendedores realicen sus acciones con la mejor tecnología, con mejorar sus oportunidades de negocio, pero a la vez también de una manera llevado por los valores, ¿no? Ya la corrupción no puede seguir impregnando nuestras vidas. Nosotros tenemos que regir nuestras actividades, no solo los políticos, sino también los estudiantes, los docentes, el emprendedor, el empresario, el trabajador. Todos nosotros tenemos que comenzar a regirnos por valores. Y la Universidad Católica Sede Sapiense es lo que ofrece a sus estudiantes, a sus docentes y a la sociedad. Profesionales con valores. La honestidad, la verdad, ¿sí? En donde ponemos por delante el bien común al bien personal. La necesidad de diálogo, ser empáticos, ¿sí? Son fundamentales. El también ser tolerante. La tolerancia es un atributo no solo democrático, sino también cristiano. Y eso es fundamental. Entonces, yo en este ambiente les pido que esta semana facultad que le hemos generado con mucho cariño, y por eso agradezco a Judith, a Norma y a todo el equipo que ha hecho posible esta semana, pues lo tomemos como un espacio para hacer esa reflexión. Ahorita la pandemia y toda esta situación nos lleva a nuevos retos. Es importante que los emprendedores darles herramientas para hacer su trabajo y por lo tanto regirnos también y que se realice ese trabajo en base al respeto de la ley, ¿sí? Y a cumplir las responsabilidades tanto sociales, tributarias, económicas y políticas que tenemos. Cada uno de nosotros haciendo su labor, estudiando adecuadamente, reflexionando, porque este es un espacio de reflexión. Así que creo que este es un espacio idóneo para que los estudiantes y nosotros, los docentes, podamos hacer ese proceso, pero también en el quehacer diario implica también eso. Entonces, muchas gracias a todos y pues cedo las palabras para el inicio y aprovechemos todo esto que con tanto cariño y tanto amor se ha realizado. Y siempre guiados, como les dije, por los valores que son fundamentales en nuestra vida social. Ya la parte de valores y la parte económica, política no están divorciadas. Cuando se divorcian, pasa lo que termina pasando. No, el quehacer de nuestra vida se rige por valores y eso es fundamental. Entonces, muchas gracias y buena semana de la facultad. Gracias, Magíster Aguilar. La Gerencia de Cultura Tributaria Aduanera de Instituto Aduanero Tributario SUNAT se hace presente en esta semana de celebración y nos congratula con la presencia de César Vieira. Es economista y magíster en gestión pública por la Universidad del Pacífico. Máster en Dirección Estratégica del Factor Humano por la Escuela Organización Industrial EUI de Madrid. Obtuvo el premio Robert Maes 2018 en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Es responsable de la sección Ética Pública y Lucha contra la Corrupción
de la revista Gestión Pública y Desarrollo de Thomson Reuters Perú. Autor de libros Código de Ética, muchos más que buenas intenciones, la formación ética en la administración tributaria peruana, entre otros. Lo acompaña como panelista nuestro querido profesor Kerevalú Suárez, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Invitamos a César Viera Cervera para su conferencia magistral. Muchas gracias. En primer lugar, mi felicitación por el 22 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de la Universidad Católica Sede Sapiense. Si me permiten un minuto, voy a compartir mi video, la presentación. ¿Me confirman si se ve la presentación, por favor? Sí, todo ok, gracias. Muy bien. El tema que me ocupa el día de hoy es Perú, esfuerzo de todos. Y miren qué título más vigente que nunca a propósito de esta crisis económica, sanitaria, política y, como han mencionado mi antecesor, también ética y moral. Y esta crisis, recogiendo un poco las palabras de quienes me han antecedido, constituye un desafío. Toda crisis constituye un desafío. Hay que verla como una oportunidad para la creatividad. Y esta crisis nos ha llevado, sobre todo la pandemia, nos ha llevado a reflexionar sobre la importancia que tiene las relaciones interpersonales, las relaciones familiares, el núcleo familiar, y no tanto el tema material, ¿sí? Entonces, recogiendo el mensaje de los monseñores, en el sentido que esta crisis nos lleva a que tenemos que ser más humanos, y menos egoístas, porque en esa medida nosotros vamos a poder lograr, gracias a ese esfuerzo de todos, superar este desafío, ¿sí? Y esta coyuntura ha llevado a un despertar de la juventud, ¿sí? A una reacción cívica de la juventud, ¿sí? Miren lo que se ha podido conseguir. Un cambio en 6 días. Entonces, eso demuestra que sí es posible este cambio. Entonces, tenemos que aprovechar este despertar. Y un elemento clave, fundamental, es la educación, ¿sí? Por eso yo me siento muy gratificado y es un honor para mí estar el día de hoy para compartir un granito de arena en este despertar. Creo que esta educación es sumamente importante, pero también debemos tener en cuenta que un elemento clave de la educación es el ejemplo. Y el ejemplo, todos podemos tener un efecto multiplicador en la sociedad. Muy bien, vayamos a los temas que nos ocupan. Lo que yo voy a conversar con ustedes son cómo se construye el presupuesto, la importancia que tienen los impuestos, cuál es el destino que tienen los impuestos, el impacto de la evasión y el contrabando, y un tema muy importante, muy relacionado con esta introducción que he hecho y con las personas que me han antecedido, ¿sí? ¿Cuál debe ser nuestro rol como ciudadano, como persona? Y finalmente, ¿qué es lo que hacemos en la Gerencia de Cultura Tributaria y Aduanera de la SUNAT para contribuir a fortalecer este rol, para contribuir a fortalecer este cambio? Si empezáramos a conversar sobre estos temas, de repente parecería algo muy teórico, ¿no? Poco práctico. Entonces vamos a hacer un marco, un contexto, para ver cómo estas herramientas que aparecen como objetivos de esta presentación van a empezar a tener sentido, pero van a empezar a tener sentido en la medida que las personas que las implementan, ¿sí?, actúan correctamente. Es decir, el tema fundamental de los valores. En este marco les presento a este señor. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ser este señor tan antiguo con todos estos temas de presupuesto, impuestos? ¿Quién es este señor con ese peinado tan antiguo? Les doy unos datos. Pertenece a la Ilustración, antes de la Revolución Francesa.
Y escribió un libro que estos hechos actuales lo ponen más vigente que nunca. Les presento a Juan Jacobo Rousseau. Él es el autor de un libro que se llama El contrato social. Vamos a ver cómo estos conceptos que hemos hablado van a empezar a entrelazarse en relación con el contrato social. ¿Qué es el contrato social? El contrato social es un acuerdo implícito entre los ciudadanos y el Estado. Por este acuerdo implícito, los ciudadanos ceden parte de su libertad al Estado, ¿sí? Y se comprometen a cumplir con las leyes, las normas, respetar las instituciones públicas y pagar los tributos, ¿sí? ¿Con cargo a qué? A que el Estado se comprometa a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la vida, salud, educación, justicia, seguridad. Esto que se ha puesto de manifiesto sobre todo en la pandemia como una exigencia ciudadana. Entonces, los tributos están en la base de este contrato social. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esto nos permite, en alguna medida pequeña, pero explicar un poco lo que ha ocurrido. La ciudadanía, principalmente los jóvenes, han tomado conciencia de que el Estado, representado por un gobierno transitorio, no estaba cumpliendo con este contrato social. Entonces han exigido un cambio. ¿En qué? En garantía de sus derechos fundamentales. Esta es una pequeña explicación, miren, que nos sirve de marco para continuar con la exposición. Cuando se cumple el contrato social en un país, se da un círculo virtuoso en la tributación. ¿Cómo se explica este círculo virtuoso? Los ciudadanos crean al Estado para que garantice estos derechos, sus derechos fundamentales como parte del contrato social, y como una de sus obligaciones le entregan tributos al Estado. Y el Estado, ¿sí?, con estos tributos, ¿qué genera? Bienes y servicios públicos. ¿Para qué? Para garantizar el bienestar. Recuerden, mis antecesores han hablado de bien común, el bienestar de los ciudadanos. Y entonces estos bienes y servicios públicos generan valor para el ciudadano. Los ciudadanos, al ver que el Estado está garantizando y cumpliendo con su parte del contrato social, tienen un mayor cumplimiento voluntario de sus obligaciones. Pagan los tributos, respetan la institucionalidad, esto le da gobernabilidad al país y el país avanza hacia el desarrollo. ¿Por qué? Porque esos recursos contribuyen a eliminar las desigualdades en la sociedad y toda la población tiene igualdad de oportunidades. Muy bien, en este marco vamos a explicar los conceptos que les mencioné al inicio y vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas prácticas. Primero, ¿cómo se construye el presupuesto público? Obviamente, el presupuesto público es un sistema nacional administrativo, ¿no es cierto?, cuyo ente rector es el Ministerio de Economía y Finanzas y que tiene una serie de procedimientos. Pero en esencia, no es tan complicado. Miren, el presupuesto público se construye de la misma manera como nosotros construimos nuestro presupuesto personal, nuestro presupuesto familiar o el presupuesto de una empresa u organización. Primero que determinamos cuáles son nuestras necesidades, las necesidades de la familia, las necesidades de la empresa o de la institución, y la valorizamos para ver cuánto vamos a gastar en un periodo determinado. Y después estimamos cuáles van a ser nuestros ingresos en ese mismo periodo y si los ingresos van a poder cubrir esas necesidades. De la misma manera es como el país construye su presupuesto público cada año que se aprueba en el mes de agosto, siguiendo, bueno, toda una serie de procedimientos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que identificar? ¿Cuáles son las necesidades ciudadanas? Hemos visto salud, seguridad, educación, justicia, programas sociales. Estas necesidades ciudadanas obviamente responden al contrato social, a la obligación del Estado respecto del contrato social. Son valorizadas, cada ministerio hace su solicitud y entonces el Ministerio de Economía tiene que estimar todo este conjunto de gastos en que va a incurrir, que se llama gasto público,
y tiene que estimar cuáles van a ser sus ingresos. ¿Cómo estima estos ingresos? En un documento que se llama Marco Macroeconómico Multianual, que es público, está en la página del MEF, ¿no? Donde hace todas las estimaciones macroeconómicas para un periodo de 4 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué estima? ¿Cuánto es el Producto Bruto Interno? ¿Cuánto es la inversión pública? Y también cuántos son los ingresos fiscales. Y de esa manera ve si estos ingresos le van a permitir cubrir todos los gastos y si no, tiene que ver la forma de cómo financiarlo. ¿Sí? Primer aprendizaje, concreto, práctico, útil, ¿no? A título personal, a título familiar o a nivel país. Uno debe gastar siempre de acuerdo con sus ingresos. ¿Sí? Si uno gasta menos de sus ingresos, es la situación óptima, porque eso le va a permitir tener un ahorro personal, familiar, empresarial, institucional o fiscal a nivel país. Lo que uno debe evitar es gastar más de los ingresos que tiene. ¿Por qué? Porque en ese caso se genera un déficit fiscal que te va a comprometer ingresos futuros. Muy bien. Segundo tema. ¿Cuál es la importancia que tienen los impuestos? Y hemos visto que los impuestos, los tributos, están en la base de ese contrato social porque es la principal forma cómo se financia el Estado. Este es el monto del presupuesto del 2020, 177.366 millones de soles. Recuerden esa cifra, por favor, porque más adelante nos vamos a referir a esa cifra. Con este monto, el Estado va a cubrir inversiones, gastos, el pago de los trabajadores y también un tema importante que es el servicio de la deuda. Ojo. ¿Y cuál es la forma de financiación de este presupuesto? La principal fuente de financiamiento del presupuesto son los tributos. Hay 3 clases de tributos: impuestos, tasas y contribuciones. El canon y las regalías y las donaciones, que son mínimas. La segunda fuente de financiamiento importante es el endeudamiento. ¿Pero qué pasa con el endeudamiento o la deuda externa? Que toda deuda te compromete ingresos futuros. Es decir, te va a limitar los gastos de un siguiente periodo. ¿Sí? La SUNAT recauda el 88% de los ingresos corrientes del gobierno. Esto equivale más o menos al 75% del presupuesto, de los ingresos del presupuesto. ¿Y cómo se destina estos ingresos? 17% a salud, miren qué importante, 16% a educación, y esto le permite cumplir los objetivos de política económica y políticos sectoriales que ustedes ven acá a la derecha, ¿sí? Y estos objetivos de política tienen por finalidad satisfacer las necesidades ciudadanas. Pero esto no siempre ha sido así. En la década del 80, ¿no? Y años posteriores, lo que se gastaba en salud y educación no llegaba siquiera al 5%, o bordeaba el 5%, y por eso el retraso que tenemos en estos dos aspectos. ¿Cómo ha evolucionado la recaudación? Miren, hemos tenido un crecimiento casi sostenido en los últimos 5 años, sobre todo del 2017 al 2019. Y esto ha permitido una estabilidad fiscal e inclusive tener un ahorro fiscal. Este ahorro ha estado acumulándose en un fondo de estabilización fiscal que llegó a tener 19.500 millones de soles antes de la pandemia. Yo les decía la importancia de no gastar más de lo que ingresa, es que lo que nos ha permitido tener este pequeño colchoncito, ¿no? Pequeño digo frente a lo que hemos tenido que gastar, y que ha servido para una contención en la primera etapa de la pandemia, ¿no? Para financiar la etapa de contención de la pandemia. Pero quería comentarles este indicador, miren, este indicador es la presión tributaria, que ven acá en la parte inferior. La presión tributaria es qué porcentaje del Producto Bruto Interno se entrega al Estado como impuestos, como recaudación. ¿Qué porcentaje del Producto Bruto Interno se destina a la recaudación de impuestos? O sea, los ciudadanos entregan en su conjunto a nivel agregado.
Entonces, en el 2017 esto era 13%. Es decir, de cada 100 soles que producía el Perú, 13 soles se entregaban al Estado como impuestos. En el 2018 subió a 14.1 y en el 2019 14.2, ¿no? Entonces ha habido una tendencia creciente y uno puede decir, oye, qué bien, pues el país hace tiempo que viene creciendo y esto es resultado de este crecimiento. Sí, es bastante satisfactorio, pero vamos a ver cómo en términos relativos no es tan halagador que digamos este porcentaje. Otro tema importante es esta recaudación, cómo es por tipo de contribuyente, ¿sí? Vemos que 15.000 contribuyentes aportan el 76% del total de la recaudación. Miren qué concentrada está la recaudación en 15.000 contribuyentes, que en SUNAT le llamamos PRICOS. ¿Por qué le llamamos PRICOS? Porque son principales contribuyentes. Y 9 millones de contribuyentes aportan el 24%. Estos 9 millones le llamamos MEPECOS. ¿Por qué? Porque son medianos y pequeños contribuyentes. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja esto? Que tenemos que, en SUNAT, mucho cuidado con los principales contribuyentes, porque son los que soportan el mayor peso de la recaudación. Y muchas facilidades para los medianos y pequeños contribuyentes para que tengan un cumplimiento voluntario. Esto se ha puesto en evidencia con toda la transformación digital que ha hecho SUNAT en los últimos años y con mayor énfasis, sobre todo durante la pandemia. Muy bien, segunda enseñanza, práctica, tanto a nivel país como a nivel de vida. Endeúdate si vas a poder pagar. El endeudamiento es una forma de financiamiento, pero también implica un riesgo, lo he mencionado varias veces, que compromete ingresos futuros. Hemos tenido seguramente un familiar, un amigo, que se ha financiado con deuda, con la tarjeta de crédito, y después para pagar la deuda, ¿qué ha hecho? Ha refinanciado, ha sacado otra tarjeta de deuda, otra tarjeta de crédito que le ha comprado la deuda. Y finalmente ha entrado en una espiral que prácticamente ha llegado un momento que todo su ingreso se ha destinado a pagar la deuda. Bueno, les comento que en los años 80, nuestro país a nivel agregado le pasó esa misma situación, ¿no? En los años 80 entramos en una crisis de deuda externa, incluso el Perú fue declarado país inelegible y devino en una crisis de inflación con recesión y tuvimos que hacer un periodo de ajuste, ¿no? Un proceso de ajuste económico para poder salir de esa crisis económica. Entonces, el mensaje es, endeúdate si vas a poder pagar. En este punto quisiera hacer algunas reflexiones antes de continuar. Primero, tener en cuenta que debido a estos presupuestos que estaban tan sesgados y que tenían esta obligación de dedicar buena parte al servicio de la deuda, tenemos un gran déficit de infraestructura. La Universidad del Pacífico, en un estudio que hizo, determinó que esto ascendía a 160.000 millones de dólares, de los cuales 19.000 millones de dólares de estos 160.000 correspondían al sector salud, ¿sí? Es decir, teníamos un déficit en infraestructura en salud. En estas condiciones es que hemos enfrentado la pandemia. Segundo tema, les hablé de la presión tributaria que estuvo creciendo. Sin embargo, miren, comparado con América Latina, cifras de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el promedio de América Latina es 22.8%. Nosotros estamos en 14.2%. ¿Sí? Somos uno de los países de América Latina que tiene menor presión tributaria. Es decir, que la sociedad hace un esfuerzo menor para cumplir con su parte del contrato social. Los países de América Latina que tienen mayor presión tributaria, Uruguay y Brasil. El promedio de países de la OCDE, 34%. Y países como Dinamarca y Noruega están su presión tributaria en 45, 46%. Es decir, los daneses, los noruegos, entregan casi la mitad de su ingreso al Estado para que financie los bienes y servicios públicos y cumpla con su parte del contrato social.
Tercera reflexión, ¿cuánto hemos gastado por el COVID? ¿No? Miren, estudio de la Universidad de Columbia, según la Universidad de Columbia gastamos 20.000 millones de dólares a mayo. Perú fue el país que más gastó, y esto equivale a 9% del Producto Bruto Interno. Es decir, nuestro país estuvo en capacidad de enfrentar toda la primera etapa y financiar la primera etapa del COVID. ¿Qué tenía? Un colchón, el Fondo de Estabilización Fiscal, pero también reordenó algunos gastos del presupuesto y ha incurrido en endeudamiento. Entonces, este es el panorama. Miren, presión tributaria baja, déficit de infraestructura y un gasto que ha sido financiado en gran parte con deuda externa. Este es el panorama que nos espera para los siguientes años. Por favor, recuerden también esta cifra, 20.000 millones de dólares o 70.000 millones de soles, porque más adelante nos vamos a referir a ello. El tercer tema, ¿cuál es el destino de los impuestos? Este es un tema que muchas veces nosotros tenemos una percepción de los impuestos, ¿no? Y a veces cuando tenemos un trabajo y tenemos que pagar impuestos, decimos, pucha, que la SUNAT no nos deja, no nos suelta la SUNAT, ¿sí? Pero veamos estas percepciones. Primero, ¿por qué existe esta percepción negativa de los impuestos? Porque no se asocia a las obras y servicios públicos. En nuestro país, los invito a que ustedes entren a internet y pongan elefantes blancos en el Perú. Van a encontrar que hay más de 8.000 millones de soles en obras de infraestructura que están estancadas, que no generan mayor valor para los ciudadanos, o simplemente que son obras que no tienen un mayor impacto en satisfacer las necesidades ciudadanas. Yo vivo en Maranga, en San Miguel, y acá hace unos años hicieron un monumento a Gareca y Paolo Guerrero, por ejemplo, por mencionar algunos. Pero ustedes encuentran en todo el país el Parque del Árbitro, el Parque del Sombrero, y durante la pandemia nos hemos dado cuenta que hay muchas obras de hospitales que están paralizadas por entrampamientos legales o incumplimiento de los proveedores. Muy bien, un segundo tema que genera esta percepción negativa es que no todos cumplen con la obligación. No todos cumplen, hay mucha evasión. No, la gente no entrega comprobante de pago. Entonces, muchas personas dicen, oye, si el otro no entrega, ¿yo por qué voy a entregar? Yo no voy a ser sonso, yo tengo que ser mosca, ¿no? Tengo que ser hábil. Y siguen ese mal ejemplo. Y el tercer tema es el gran problema que mencionaba el profesor que me antecedió, el problema de la corrupción. Entonces se asocia a la corrupción. Entonces la percepción es, ¿por qué yo voy a pagar tributos si esto no va a generar un beneficio, no va a generar bienes y servicios públicos de calidad, sino se va a ir a bolsillos particulares privados? Estos problemas son ciertos, pero son parte de ese desafío que nosotros tenemos que cambiar. O sea, el hecho que exista no nos da una certificación, una autorización para que nosotros hagamos lo mismo. Ese es el principal ejemplo que nos ha dado esta juventud cuando ha reaccionado y ha salido de una situación pasiva de la ciudadanía y se ha movilizado, se ha organizado por las redes sociales y ha tenido una actuación proactiva. Y ha dicho, yo quiero exigir que se cumpla este contrato social. Pues tenemos que aprovechar esa situación para decir, yo quiero que no haya más elefantes blancos. Yo quiero sumarme a combatir la evasión. No pienso tolerar la corrupción. ¿Por qué? Y tengamos en cuenta, miren, nuestros impuestos, ¿para qué sirven? Indudablemente que hay problemas en la gestión pública, ¿sí? Hay mucho retraso en algunas instituciones públicas y también hay casos de corrupción, ¿sí? De falta de ética pública, ¿no? Pero nuestros impuestos, ¿para qué sirven? Miren, pensión 65, pensión para aquellas personas que no tienen un ingreso, que ya han culminado su vida laboral, ¿no? Están en la tercera edad. El programa Caliwarm, desayuno para los niños que están en condiciones en peligro de nutrición y anemia. El programa Juntos, Pronavec,
becas para que los estudiantes universitarios puedan acceder a maestrías o doctorados en el extranjero y puedan regresar al Perú a volcar todo ese conocimiento en pro del bienestar de la población. El seguro integral de salud. Y un programa que a mí me parece muy interesante, que es el de entregarle bicicletas a los estudiantes de zonas altoandinas, que tienen que caminar 2-3 horas para llegar a estudiar a una escuela y llegan sumamente cansados, no asimilan, no interiorizan todo ese conocimiento y después tienen que caminar 2-3 horas para regresar a su casa y encima ayudar en el trabajo a sus padres. Entonces, con los invito a que ustedes puedan buscarlo en Facebook, ¿no es cierto? En YouTube, Rutas Solidarias, pónganle y van a ver ustedes qué interesante es este programa solidario que es financiado también con nuestros impuestos. Se le entrega bicicletas y en vez de caminar 3 horas, manejan bicicleta 20 o 30 minutos, hacen un ejercicio saludable y llegan muy frescos y pueden mejorar su comprensión lectora y su capacidad cognitiva. También ha servido para los diferentes bonos, ¿sí? El familiar, el independiente, el rural, con sus defectos, lo que se quiera, pero esto ha permitido atenuar los efectos de la pandemia en las poblaciones más vulnerables. Y el déficit de infraestructura, el tema de seguridad, los insumos, las pruebas rápidas y moleculares, todo eso se ha financiado con nuestros impuestos. Tercer aprendizaje. Siempre, siempre ponte en el lugar del otro. Siempre hay que pensar que nuestros actos tienen que impactar positivamente en los demás, ¿sí? Pagar impuestos es contribuir como contribuir a un banco de sangre. ¿Cuál es el banco de sangre? El Tesoro Público. Uno no sabe cuándo va a necesitar sangre. Uno no sabe cuándo va a necesitar de que el Estado nos garantice nuestros derechos fundamentales, ¿sí? Entonces, siempre, recuerden, en nuestra vida personal, respecto de los impuestos, en nuestra empresa, cuando trabajemos como profesionales, ¿sí? Y en la vida misma, ¿sí? Siempre ponte en el lugar del otro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El tema del impacto de la evasión y el contrabando. Y hemos visto que uno de sus impactos es que genera una percepción negativa. Pero veamos ahora en términos económicos el impacto de la evasión y el contrabando. Costo del contrabando, 5.000 millones de dólares, 17.500 millones de soles. Vayamos tomando nota, 17.500 millones de soles. Costo de elevación, 58.000 millones de soles. ¿Sí? Sumemos 58.000 más 17.500, 75.500. ¿Cuánto gastamos para enfrentar el COVID? ¿Se acuerdan? De acuerdo con la Universidad de Columbia, 70.000. En el caso hipotético de que no hubiera habido evasión ni contrabando, hubiéramos tenido los recursos necesarios para enfrentar toda esa primera etapa del COVID. Y si no hubiera habido corrupción, hubiéramos tenido mejor infraestructura para enfrentar el COVID. ¿Recuerdan cuánto era el presupuesto del 2020? 177.000 millones. Muy bien. Nos quedamos acá en 75.500 millones. Si a esto le sumamos el costo de la corrupción, según la Secretaría de Integridad Pública, cada año se van 12.600 millones en corrupción. Son 75.500 más 12.600, son 88.100 millones. Casi la mitad del presupuesto se van en evasión, contrabando y corrupción. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Se cumple el contrato social? No. ¿Se produce el círculo virtuoso de la tributación? No. ¿Los ciudadanos entregan el ingreso al Estado? ¿Cumplen con su parte del contrato social? No. Evasión tributaria y contrabando. No obstante eso, vimos que llegaba a 14.2 de presión tributaria al Estado. ¿El Estado utiliza eficientemente esos recursos? No. ¿Qué es lo que se presenta acá? Corrupción. Entonces, ¿qué bienes y servicios públicos llegan a los ciudadanos? El puente que se cae, que se desploma,
¿no? Servicios de salud insuficientes, niños que estudian en pésimas condiciones, viviendas precarias. Entonces los ciudadanos, esa percepción negativa de los impuestos se refuerza. Y en vez de generarse un círculo virtuoso, lo que se genera es un círculo vicioso. ¿Que nos está llevando al bienestar? No, está privilegiando intereses particulares. Entonces, ¿cuál es el despertar? ¿Cuál es el cambio que tenemos que hacer? Es que tenemos que hacer que este círculo vicioso se convierta en un círculo virtuoso, ¿sí? Y hemos visto que sí es posible generar un cambio, sí es posible evitar que haya grupos que privilegien intereses particulares, que quiebren el contrato social para obtener beneficios personales. Entonces, ¿de quién depende ese cambio? Depende de que los ciudadanos resuelvan sus dilemas correctamente y que los servidores públicos también resuelvan sus dilemas correctamente. Es decir, que ambos pongan valores en práctica. ¿Qué son los valores en práctica? Una palabrita de 5 letras que a veces se piensa que es un concepto abstracto. Ética, ¿sí? Ética en nuestras acciones. De esa manera vamos a empezar a generar un cambio. Entonces, cuarto aprendizaje, práctico. Mal de muchos, ¿sí? Ustedes ya saben en qué concluye el refrán. Si nosotros nos hacemos cómplices de ese círculo vicioso, ¿sí? O simplemente tenemos una actitud pasiva y no queremos empezar a generar ese cambio, la crisis que se genere, ¿no? Que se profundice, va a generar un remolino que en algún momento nos va a arrastrar. De repente, ¿sí? En el corto plazo podemos obtener un pequeño beneficio material, pero finalmente nos vamos a ver inmersos en una crisis que nos va a arrastrar hasta el fondo. Justamente ese es el gran mensaje, el gran aprendizaje de esta coyuntura, ¿sí? Que la juventud, la juventud del bicentenario, como se le llama, ¿no? Y los héroes que han ofrendado su vida por este cambio, ¿sí? Nos están mostrando, nos están enseñando el camino. Que este es lo que tenemos que evitar. Romper este círculo vicioso y empezar un círculo virtuoso. ¿Cuál debe ser nuestro rol? ¿Tenemos que ver algo con esto? ¿Sí? ¿Somos parte del Estado? ¿Ustedes qué dicen? Piensen por un momento. O simplemente estamos viendo un partido por televisión y nos dedicamos a criticar, a practicar el deporte nacional. ¿Cuál es el deporte nacional? La crítica o quejarnos, ¿sí? No, señores, nosotros somos parte de un contrato social y como ciudadanos tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos, ¿sí? Y tenemos que ejercer esos derechos. ¿Podemos generar un cambio? Pero por supuesto que sí. Ya se ha quedado demostrado que el cambio sí es posible. Y los hechos actuales nos han demostrado que sí es posible un cambio para mejor. ¿Cuál debe ser entonces nuestro rol como ciudadanos? Veamos. Hay una forma muy sencilla de generar un cambio. Miren, sencillísima, exigiendo nuestra boleta de venta. Miren, por cada 20 soles que exijamos en una boleta de venta, estamos asegurando un desayuno para un niño en condiciones vulnerables. Miren qué importante y qué acción tan sencilla. Si el monto es de 90 soles, estamos asegurando un refuerzo para aquellos niños que están en peligro de anemia. Entonces, miren, qué fácil es empezar a generar un cambio. Recuerden, queridos alumnos, alumnas, participantes, todos tenemos un metro cuadrado de influencia en el ámbito personal, en el ámbito amical, en el ámbito familiar, en el ámbito académico, en el ámbito laboral. En la medida que nosotros actuamos con ética, ese impacto que generamos es un impacto positivo. Estamos construyendo capital social, ¿sí? Estamos generando un efecto multiplicador en nuestro entorno. De eso se trata. Entonces, miren, ¿qué sucede cuando no se entrega comprobante de pagos? ¿No? Es muy común decir, ¿con boleta o sin boleta? ¿No? Que el vendedor nos diga. ¿Por qué?
Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros compramos, ¿no? Nosotros compramos un bien, nosotros estamos pagando el IGB al vendedor. El vendedor nos entrega el bien, pero no nos entrega la boleta. ¿Qué es lo que está haciendo? Se está quedando con el IGB. Pero además no solo se queda con el IGB que ya nosotros le hemos pagado, sino además no declara ese ingreso. Entonces se evade IGB y renta. Esta es una de las modalidades más comunes, ¿no?, que forman parte de esa evasión de 58.000 millones de soles. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Simplemente con una acción tan sencilla como pedir nuestro comprobante de pago, ya estamos generando un cambio. Y enseñando con el ejemplo a nuestro entorno a hacer lo mismo. Les comento que en esta coyuntura, en mi casa, comprábamos muchas cosas por internet, pues soy una persona vulnerable y mi hija no nos dejaba salir ni a mi esposa ni a mí a hacer compras. Pero en esas reflexiones a la hora de almuerzo que han sido tan valiosas durante que son tan valiosas durante esta pandemia, nos pusimos a conversar de qué manera podíamos aportar a que el Estado, contribuir al Estado para que pudiera enfrentar mejor la pandemia. Y encontramos que exigiendo a todos los que le compraban por internet comprobante de pago. Entonces solo comprábamos a aquellos que nos vendían, ¿no?, por medios virtuales, pero que nos entregaban comprobante de pago. Y grato ha sido ver que una de las personas que ofrecía siempre sus productos y que no le compramos porque no entregaba comprobante de pago, ya se formalizó. Y está utilizando esta formalización como una ventaja competitiva, porque lo pone en sus redes y ahora sí nosotros le compramos. Entonces, hay formas en que nosotros podemos generar este cambio. ¿Qué más? No ser cómplices ni de la evasión, ni del contrabando, ni de la corrupción. Denunciémosla, ¿sí? Entonces, miren, lo que nos decía Albert Einstein, no podemos pretender que las cosas cambien si siempre seguimos haciendo lo mismo. Ya ha quedado demostrado, ¿sí?, que sí es posible el cambio, por más adversas que sean las condiciones. Tenemos que tomar conciencia que nuestros impuestos sirven ¿para qué? Para ayudar a los más pobres, para eliminar esas desigualdades, para cumplir con el contrato social, para mejorar la infraestructura, en general, para contribuir al bien común, al bienestar de los ciudadanos. Bienestar, ¿qué significa bienestar? Lo dice la palabra, bienestar. O sea, bienestar significa estar bien. Que todas las personas que pertenecen a una comunidad política representada por el Estado estén bien, estén garantizados sus derechos fundamentales. ¿Qué hacemos nosotros en la Gerencia de Cultura Tributaria y Aduanera de la SUNAT para contribuir a empezar a cambiar este chip, a generar este cambio, ¿no es cierto?, a que funcione el círculo virtuoso de la tributación? Tenemos algunos programas, ¿no? El programa NAF, de los núcleos de apoyo contable y fiscal, que la Universidad Católica ya está también en este programa. Fruto de este programa también están los NAF TV, son algunos grupos de estos núcleos que elaboran sus propios videos y que los suben. Ustedes pueden buscar NAF TV en YouTube y pueden ver algunos videos de algunas universidades que tienen sus NAF. Encuentros universitarios, ¿no? Son reuniones, antes eran presenciales, ahora son vía webinar, ¿no?, donde interactuamos con los universitarios, pero no ya en una forma de capacitación, sino sobre temas de actualidad, temas tributarios y aduaneros, pero también sobre este tema de cultura tributaria. Y el programa voluntariado SUNAT. Hay 1.300 trabajadores de SUNAT que forman parte de este voluntariado y que dictan charlas, conferencias, clases, activan con escolares de diferentes partes del país. Los programas de educación fiscal de la escuela y SUNAT Visita la Escuela, que tienen por finalidad, uno, capacitar a los docentes, ¿sí? Hemos hecho 2 cursos virtuales con casi 14.000 docentes este año, y
Antes visitábamos las escuelas, pero por el tema de la pandemia ya no se puede. Pero nuestra institución, nuestra gerencia está elaborando una serie de materiales virtuales, lúdico-educativos, para que los profesores tengan esas herramientas y puedan fomentar todo este tema de cultura tributaria, sobre todo con los escolares de educación básica regular. El programa Educando a las MIPES, por el cual brindamos esta capacitación, esta formación a las MIPES y a los emprendedores. ¿Para qué? Para que dejen la informalidad, aprovechen las ventajas de la formalización y se incorporen a la actividad económica de manera legal y contribuyan a este círculo virtuoso. Y una serie de publicaciones que yo los invito a que ustedes las puedan ver en nuestra página culturasunat.gov.pe, donde abordamos algunos temas de cultura tributaria, y nuestra idea es que puedan servir como temas de investigación para cuando ustedes hagan una tesis o hagan un trabajo de investigación, ¿sí? Y también para los docentes, ¿no? Que lo puedan mandar como trabajos de lectura, ¿no? O de análisis, ¿sí? Y donde hemos empezado a hacer estas publicaciones. Tenemos ya 5 publicaciones, acá le presento 3. Una es un glosario tributario sobre términos de cultura tributaria y aduanera. Hay un ensayo sobre el círculo virtuoso de la tributación, ¿sí? Acá hace un análisis comparativo con otros países, y la tributación como base del cumplimiento del contrato social en el Perú. Yo los invito a que ustedes puedan visitar nuestra página. Finalmente, transmitirles el mensaje de nuestro superintendente, de nuestra gerencia, que la SUNAT no solo se ocupa de recaudar. Somos muy conscientes que no solo tenemos que ver el corto plazo, sino sobre todo tenemos que ver el largo plazo. Y el largo plazo tiene que ver, valga la redundancia, con este desafío que se han hablado en la inauguración de este evento. ¿Cuál es ese desafío? Tenemos que empezar a generar un cambio. Tenemos que empezar a ser más humanos. ¿Qué significa ser más humanos? Poner en práctica valores en nuestro día a día. Actuar con ética cuando se nos presenta un dilema. Cuando nosotros actuamos con ética, ¿saben lo que le estamos diciendo a los demás? A la otra persona. Le estamos diciendo, tú eres importante para mí. Si tú a una persona le dices, tú eres importante para mí, también le estás diciendo, tú puedes confiar en mí. ¿Quiénes son los primeros que nos han dicho eso? Nuestros padres. La ética viene de casa. Se refuerza en el colegio, se refuerza en la universidad, pero a veces no se pone en práctica porque tenemos temor de ponerla en práctica, ¿sí? Porque nos da roche que vayan a decir, oye, qué quedado es este pato. Entonces, cuando nosotros ponemos la ética en práctica, lo que estamos diciendo, tú eres importante para mí, tú puedes confiar en mí y tú puedes hacer lo mismo. Y de eso se trata, de que empecemos a generar este cambio, ¿sí? Tenemos que aprovechar, estamos en un punto de inflexión, ¿sí? Einstein también decía, de las crisis nacen las oportunidades. Esta es una oportunidad de empezar un cambio real. ¿Pero de quién depende? Depende de todos y cada uno de nosotros. Solo de nosotros dependerá que construyamos un mejor lugar donde vivir. Muchas gracias. Enseguida, el profesor Carebalú. Agradeciendo la excelente exposición realizada por el magíster César Viera Cervera. Esta magistral exposición nos ha aperturado un criterio muy interesante de lo que es los acontecimientos de nuestra realidad, ¿no? Nos ha hablado sobre el contrato social, que mayormente está referido a la base legal, la parte principal, que es la constitución política de nuestro país, ¿no? Sobre cómo debe conducirse la vida social, económica, financiera de nuestro país, ¿no? Pero está referido principalmente a un punto tan elemental, a la cual en nuestra sociedad es muy ajena
en algunos aspectos tan interesantes sobre la cultura impositiva, ¿no? Pero veo que SUNAT ha presentado, ¿no?, una bibliografía tan importante sobre este aspecto muy elemental para lo que es la vida económica, la vida financiera, que nos conduce justamente a la mejora del bienestar social en nuestro país. Lo que nos trae a reflexión es un elemento tan importante también, que es sobre la contribución, el desarrollo de la vida social y al alcanzar el bienestar. Pero dentro de este mecanismo encontramos nosotros una serie de aspectos que no encajan en el contrato social, ¿no? Como es la corrupción, la falta de ética, la falta de moralidad de muchas veces de nuestros administradores de la vida pública, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, proyectos que han permitido hacer un gasto bastante grande. El pretexto es la generación del empleo, ¿no? La atención del talento humano, la apertura por el bienestar en la sanidad, la educación, la vivienda, la salubridad, la seguridad social. O sea, es todo un conjunto que nos fundamenta para qué es la obra. Pero tenemos el resultado correspondiente de la obra que lleva alrededor de 10, 15, 20 años desarrollándose y nunca se termina. Tenemos el ejemplo, ¿no? Chavimochi, ¿no?, que por 60, 70 años nunca ha sido terminado, y el gasto correspondiente hacia el bienestar social, ¿no?, hacia la generación de empleo, hacia el desarrollo de actividades, no cumplen su función real, ¿no? ¿Programado para cuánto? 5 o 6 años. 70 años de retraso. Como bien lo dijo el el magíster César Viera, no es más que un grupo de elefantes blancos, ¿no?, que no nos lleva justamente a ese campo. O otro de los casos son que los estudios previos no cumplen su función real, ¿no? Para lo cual encontramos, ¿no?, obras que no pueden ser terminadas porque simplemente fueron hechas en espacios o áreas geográficas no óptimas para su desarrollo, ¿no? Y de esto también lo ha presentado en este sentido, ¿no? Pero, ¿qué es lo que necesitamos en este caso para poder llevar a cabo estas actividades? El fundamento principal es darle a conocer a los participantes del desarrollo, que son la sociedad en general, esa cultura impositiva. Nos preocupamos muchas veces por hacer uso de nuestras necesidades adquiriendo X productos. Pero no solamente se trata de establecer el mecanismo correspondiente de otorgar o pedir el documento que sustente nuestra compra. Desde ya el vendedor o la persona que nos otorgó un servicio nos pregunta qué es lo que desea, una boleta, una factura, que es una obligación de que ellos lo mencionen. Pero si nosotros decimos no se preocupen, ya estamos contribuyendo a esa parte correspondiente de la corrupción. ¿Por qué? Porque más tarde ese señor no solamente vende el servicio o el producto grabado a otra institución que lo requiera. Y ahí se genera también un problema muy grande, ¿no?, en cuanto se refiere a la evasión y además
genera un producto correspondiente hacia lo que es la ampliación correspondiente de la corrupción. Entonces, hay empresas que compran la facturación que no fue percibida o no fue recibida por otros elementos económicos. Entonces, de esto, por cierto, SUNAT lo tiene muy bien registrado, muy bien desarrollado. Pero, ¿a qué se debe eso? Se debe a la falta de conciencia en cuanto se refiere a la cultura impositiva. Sabemos muy bien que los impuestos nos llevan al sistema, está de acuerdo al sistema impositivo de nuestro país, que conduce a una mejora del bienestar social. Y por ende, el volumen del ingreso público me va a permitir financiar ese gasto público que se requiere. Pero hay que hacerlo sobre menores efectos, tanto de distorsiones posibles que se puedan generar, tanto en los consumidores como en los productores, ¿no? Basados específicamente hacia el logro correspondiente de lo que significa el bienestar social. El bienestar social no solamente son los servicios básicos, sino todo el conjunto de necesidades de la sociedad. Bien lo ha explicado el magíster César Viera Cervera, y le agradecemos por su participación. Si hubiera alguna pregunta que realizar, nos lo alcanza para poderlo desarrollar en este evento tan importante, toda vez que es la primera conferencia que se está desarrollando, el webinar, a través de la convocatoria que ha realizado la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales de la Universidad CIE Sapienza. Esperamos alguna pregunta que desean realizar cada uno de los participantes en nuestro evento. Reiteramos nuestro agradecimiento y queremos, reiteramos nuestro agradecimiento no solamente al magíster César Viera Cervera por la magistral exposición, sino por el expositor, por el profesor Kerevalú. Y queremos saber si es que hay algunas preguntas de por medio de parte de los alumnos, por favor. Si no fuera en todo caso eso, reiteramos nuestro agradecimiento. Queremos expresarlo a través de una fotografía virtual, por lo que pedimos activar sus cámaras. De esta manera, los estudiantes que nos siguen desde las diferentes filiales como Atalaya, Nueva Cajamarca, Huacho, Chulucanas y Lima, así como a nuestros seguidores de Facebook, agradecen su participación. Así que, por favor, hacemos lo que es... creo que quieren participar algunos alumnos, ¿verdad? Solo una pregunta, por favor, Kiarita, por el tiempo. Muchas gracias. Acá ya hay una pregunta al principio. Dice, sobre la presión tributaria, se dice que es menor que en los muchos países, pero también hay que considerar los ingresos mínimos por país. Si los ingresos son menores, no se pueden pagar más impuestos como los de Chile y Bolivia, nos dice Gómez Florian Anamari. Sí, obviamente que los ingresos están en función de la capacidad contributiva. Pero si nosotros, que existen en nuestro país, que vemos los montos de evasión tributaria que existen, como les he mencionado, vemos que existe un gran margen para elevar la presión tributaria y que mucho de eso depende del comportamiento que uno tiene frente a los tributos. Por ejemplo, no obstante que el ingreso es muy alto, lo pongo como ejemplo, no obstante que el ingreso es muy alto en Dinamarca,
¿sí? La presión tributaria de las personas naturales en Dinamarca es 55%. Hay una propuesta del gobierno, ¿sí?, del primer ministro, para bajar los impuestos, ¿sí? Sin embargo, la población no está de acuerdo en que se bajen los impuestos. ¿Por qué? Porque ellos son conscientes de que si bajan los ingresos del Estado, ¿sí?, lo que va a ocurrir es que va a bajar la calidad de los bienes y servicios públicos. Entonces, ¿por dónde va el tema? El tema va por el cumplimiento del contrato social en ambas partes. Por un lado, ser consciente de que tenemos que contribuir a ese banco de sangre, pero por otro lado también nuestro rol ciudadano, ese despertar, ese cambio, implica que tenemos que tener una participación más activa en exigir rendición de cuentas, saber elegir, ¿no es cierto? Elegir personas con capacidad, exigir rendición de cuentas, ejercer un control ciudadano sobre el gasto público. Hay una página en el portal de transparencia del MEF, que es la consulta amigable, donde todos y cada uno podemos hacer un seguimiento de cómo incluso los gobiernos locales están gastando, haciendo uso de los recursos públicos. Entonces, la gran enseñanza del momento es que todos tenemos que empezar a generar el cambio, ¿sí? No depende mucho de los ingresos, porque cada uno va a tributar en función de su capacidad contributiva, ¿sí? Depende de un cambio de actitud, de ser más humano, de poner en práctica valores y de generar un efecto multiplicador en nuestro entorno. Y tener una posición más proactiva y vigilante de la ejecución del gasto público. ¿Para qué? Para que ese gasto público efectivamente, como muy bien ha señalado el profesor Grimaldo, ¿sí?, sea utilizado de manera eficiente y genere valor público para los ciudadanos. Ese sería mi comentario a la interesante pregunta que me ha hecho el alumno. Gracias. Complementando un poco su apreciación, Magíster César Pereira, sabemos muy bien que a nivel de Sudamérica la presión tributaria en promedio abarca un aproximado de entre 20 y 22%. Nosotros estamos en un 14-15%. Quiere decir que a pesar que nuestras economías tienen una misma forma de estructura social, no llegamos a ese promedio. Nos falta aún más, ¿no? Esa situación de poder alcanzar o ser superior a ese promedio necesita o requiere justamente de una divulgación a través de la educación de los participantes de nuestra sociedad, en cuanto se refiere a poder alcanzar el bienestar social, ¿no? Naciones Unidas bien nos ha alcanzado en algunos momentos el promedio a nivel, nuestra ubicación a nivel mundial, ¿no? Y que nuestro promedio, por cierto, no nos alcanza si es que nos comparamos pues a países altamente desarrollados. Y por cierto, de esto hay que agregarle pues las distorsiones de la mala forma de poder observar con claridad el desarrollo, ¿no? Me refiero específicamente a la falta de situaciones éticas y morales que tienen nuestros administradores gubernamentales. Había otra pregunta, creo, ¿no? Muchas gracias por la falta de tiempo. Vamos a dejar ahí las preguntas. Agradeceremos también la presencia del profesor Jaime Macedo, representante del SUNAT, por su valioso apoyo, y felicitar al ponente agradeciéndole tan importante la disertación en este momento de coyuntura. De igual manera, como les dije al principio, muchísimas gracias. Fue Kiara Lumbre y esperemos por favor la fotografía de despido. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Magíster César Vieira, muchísimas gracias profesor Macedo, muchísimas gracias profesor Carevalú, infinitamente agradecidos, gracias Kiara. Gracias.
Hasta Muchas luego. gracias, muchas gracias. Gracias. A todos Gracias las a todos. autoridades. Gracias. Gracias.